el tema del clasismo. Esto es algo que nadie dice, sobre lo que nadie te advierte. Tampoco es algo que esté del todo generalizado, pero es algo que existe. Es algo que existe dentro y fuera de la administración, en según qué ámbitos, fuera de la administración, es decir, dentro de la administración según qué ámbitos y fuera de la administración según qué ámbitos, según con qué personas. Pero esto pasa. Y esto es una cosa con la que, sobre todo si vas a hacer auxiliar y administrativo, te va a tocar lidiar. Y esto es algo que yo he visto, o sea, que es así, o sea, en el fondo todo el mundo, en mayor o menor medida, todo el mundo es un poco clasista. Todo el mundo, aunque tú digas que no, no sé qué. Y lo puedo contar con una anécdota que, por cierto, ya comenté en un vídeo que hice en el canal de gestión, que pasó con una amiga, además una chica a la que le tengo mucho cariño y que me llevo estupendamente con ella. Esta chica es inspectora de trabajo, ¿vale? Los inspectores de trabajo, pues si no lo sabes, es un cuerpo de funcionarios de A1, pues que es una oposición bastante dura, y como todo el mundo que atraviesa una oposición bastante dura, pues luego se cree que la gente que pasa oposiciones a priori menores, pues son menos inteligentes, o son, no sé, están por debajo en una escala evolutiva, o no lo sé. El comentario, para que te hagas una idea, fue el siguiente: en tal sitio, creo que hablaba de la intervención general del Estado, en la IGAE, la intervención general de la Administración del Estado, que por lo visto la gente que está ahí tiene mucho nivel, que son gente muy top y tal. Y dijo, es que tío, es que allí, dice, hasta los administrativos son súper dotados. Como diciendo, hasta los que a priori son más necios, hasta los que a priori son hasta los administrativos. Claro, eso denota la idea que tienen en general asumida del administrativo, por no hablar del auxiliar. Así que bueno, no voy a entrar a rebatir esa idea, porque, o sea, me da igual, o sea, yo tengo asumido quién es cada cual y quién hace, qué vale cada cual, o sea, a mí eso me da igual, y yo ya lo tengo asumido, pero a mí me ha chocado mucho porque veo cosas, como por ejemplo, si tú eres un administrativo y estás en un sitio en el que, yo qué sé, no sé, que, insisto, en según qué ámbitos, no siempre, no tal, este tipo de cosas son generalizaciones, ¿vale? Pero existen. Y es muy común que si tú estás en un sitio en el que hay cierto rollo estamental, pues tú en la vida te vayas a ir a tomar un café o sea, que los que están por encima pues se vayan en comandita y tú no te vayas con ellos. O sea, por ejemplo, yo que tengo bastante trato en el ámbito de inspectores y subinspectores de trabajo y tal, ¿no? A mí me han llegado a decir que, claro, es que tú a lo mejor dices, no, joder, pues no son en todos los sitios. No, hay sitios en los que no, ¿vale? En la inspección de trabajo, sitios en los que los inspectores no se sientan en la misma mesa que los subinspectores. Y hablo de inspectores y subinspectores. O sea, con un administrativo que ni siquiera van al mismo sitio, supongo, no sé. Ahora, también tengo, por ejemplo, hay una chica que se preparó con nosotros, que está en la inspección de un sitio, por no decir tampoco datos así demasiado personales, que me dice que queda con los inspectores y no pasa nada, ¿vale? O sea, que no siempre es así, pero que hay otros sitios en los que se da. Y hay cuerpos que son muy clasistas. Por ejemplo, en el ámbito de la administración del Estado en el exterior, embajadores y tal, son seres de luz. O sea,
un embajador, y es un caso un poco extremo, ¿no? Pero o sea, esa persona se cree que es un ser superior y que tú eres un infraser, si eres una persona que lleva a cabo labores administrativas. O sea, así, es así. Te toca asumirlo, ¿vale? O sea, hay clasismo y hay fuera de la administración hay clasismo. O sea, hay en según qué ámbitos. Yo esto es una cosa que, lo siento, pero lo he visto y lo he vivido y en cierto punto lo he sufrido, que se enteran que, yo qué sé, estás tomando algo con, no sé, una persona que a lo mejor es abogado del Estado y tú eres administrativo del Estado, y de pronto se entera y cambia el chip. Y yo esto lo he notado. Y no son paranoias mías. O sea, esto pasa. Es triste, no sé qué, no, todo el mundo no es así. Y no todo el mundo es así. Yo, o sea, que conozco casos de todo. Pero conozco casos y lo he vivido yo en mis propias carnes. Porque están acostumbrados en su día a día a tratar a esa gente, pues, hombre, no con la punta del pie, pero sí con cierta distancia. Y con unas jerarquías muy marcadas. Y eso pasa. Y eso se traslada también luego a rollos familiares. O sea, porque hay que tener en cuenta que hay muchos cuerpos, sobre todo cuerpos superiores de la administración, que son cuestiones de tradición familiar. Muchas veces el que es juez, el que es abogado del Estado, el que es registrador de la propiedad, estoy hablando de casos un poco extremos, ¿no? Pero todo esto luego se extrapola o se difunde, o esas ideas están ahí. Digo que ese tipo de cuerpos muchas veces vienen de tradición familiar, o sea, embajadores. Pues muchas veces el abuelo, el bisabuelo era embajador, el abuelo es embajador, el padre, el tío, el sobrino, lo que sea. Hay mucha transmisión, claro. Al darse esa transmisión, muchas veces también se transmiten muchas ideas y muchas historias y muchas cosmovisiones, por así decirlo, casi decimonónicas, de unas sociedades mucho más estamentales y mucho más de, hablando en plata, de señoritos y servicio. Es así. Y hay veces que las personas, por ejemplo, esta amiga lo dijo delante de mí eso y no se dio cuenta que estaba llamando subnormales a los administrativos, prácticamente, en mi cara. Es así, o sea, yo sé que esto no... o que hay gente que a lo mejor se ofende o que no se lo cree o lo que sea, pero seguimos viviendo en una sociedad clasista, o que tiene cierto rollo clasista, o en la que de pronto aflora el clasismo, y en el tema de la administración pues aflora, y ya está. Ahora la cosa es que no te pille por sorpresa, que lo sepas. Y te digo más, que no caigas tú, porque si entras y acabas, digamos, promocionando, es muy posible que acabes llegando a un puesto de A1 y que tengas a gente a tu mando y gente que le tengas que encomendar labores, y que no caigas tú en el espejismo y en la ilusión de pensar que eres un ser superior, porque no es así. Y hay veces que se da, y también hay veces, por ejemplo, en el exterior, que se dan esferas casi literalmente de cierta impunidad, esferas un poco en las que se está abonando un cierto caciquismo, y eso no es nada bueno, porque según quien caiga se puede pensar que de verdad es el señor del cortijo de turno, y en fin, eso existe, ¿vale? O sea que también... Ahora, ¿qué pasa? Que frente al clasismo, a ver, fuera de la administración es lo que hay, pero dentro de la administración, tú como funcionario tienes unos derechos, y lo que en una empresa privada tu jefe, que tenga su chiringuito montado, entre comillas, no te lo tienes que comer, pero en un momento dado te puede largar, el que en un momento dado pueda ser tu jefe no tiene
ante la ley más derechos que tú. Con lo cual, y si tú te plantas, tienes muchas más herramientas para oponerte. Con lo cual eso también, pero yo creo que es una cosa que conviene tener presente, estar advertidos, tanto para no sufrirla demasiado, si te pasa, y para no caer, porque al final nunca somos, no sé, nadie es mejor que nadie en el fondo y todos podemos caer en ese tipo de cosas, sobre todo si vives en un entorno o si desempeñas unas labores en las que al final, o sea, que esto no es una cosa de que el que lo hace sea peor persona. Sobre esto, por ejemplo, hay un montón de experimentos, no recuerdo ahora mismo los autores o tal, pero hay un experimento muy famoso en el ámbito de la psicología social, que no puedo ser riguroso, ¿no?, lo que voy a decir, pero creo que era un experimento alemán, y sobre esto que se hizo una película, que es muy recomendable, creo que se llama El Experimento, a todo esto, que es tremenda, es una película horrible, porque te deja ver un poco la esencia humana en lo peor que tiene, y es que a un grupo experimental, a la mitad los vestían de reos en una cárcel y a la otra mitad era un juego de roles, de, digamos, carceleros, ¿no?, de gente que trabajaba allí, y les daban una impunidad, o sea, les daban un cierto margen de mando sobre los otros. Evidentemente es un experimento que lo que busca es exacerbar todo esto, pero en pequeñas dosis, en pequeñas medidas, ese tipo de cosas se dan. Se da el hecho de que te dicen, tú estás por encima de este otro, tú mandas sobre él. Claro, inevitablemente te acabas creyendo, o te puedes acabar creyendo que eres superior, ¿sabes? Y tú no eres superior. Tú no vales más, tú tienes más responsabilidad, tú a lo mejor ganas más dinero, pero no te creas que vales más que esa otra persona. No sé. En fin, lo dejo ahí esa pequeña, quizá un poco extendida reflexión sobre el clasismo, y tampoco te creas que vales menos. Si en un momento dado tal o cual persona de pronto te trata mal, no te creas que vales menos, no lo aceptes y le montas, o sea, es que si tienes que montarle un pollo a tu jefe, se lo montas, que esa es una de las cosas, por cierto, que, a ver, tampoco se trata de ir montando pollos, ¿vale? Pero sí decir, oye, mira, no tienes derecho a hablarme así, no tienes derecho a tal, y que a veces hay que hacerlo. En fin, hasta aquí el tema del clasismo en la administración.